Buenas noches, hermanos y hermanas. Es un gusto poder estar nuevamente en este tiempo de enseñanza, de estudio bíblico. Como todos los miércoles, al ser las 7:30 de la noche, nos reunimos para compartir de la palabra del Señor. Yo espero que usted se haya preparado, usted esté listo y alineado con Dios y con el Espíritu Santo para que Él hoy, a través de su palabra, nos pueda revelar las verdades que nosotros como hijos de Dios necesitamos escudriñar y aprender cada día. Así que hoy es un tiempo, un precioso tiempo para poder compartir juntos, unánimes, como siempre lo digo, este tiempo de enseñanza y estudio de la palabra. Estamos en el libro de Filipenses capítulo 3, pero antes de empezar, sé que siempre poco a poco la gente se va conectando, entonces siempre hacemos una oración, primero porque es lo más importante, poner todo en las manos de Dios y que sea Él el que tome el control de todo lo que se haga, todo lo que se diga, todo lo que salga de mi boca, sea el Espíritu Santo hablando a través mío. Y también así vamos dando un poquito de tiempo mientras los hermanos sé que se van a ir conectando en el transcurso de los minutos. Así que ahí donde usted está, si usted puede cerrar sus ojos, si usted puede junto conmigo elevar una oración a Dios y decirle: Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos da, Señor, de aprender de tu palabra, de escudriñar tu palabra y de permitir que tú, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, podamos ser enseñados, oh Padre Celestial, y podamos ser dirigidos a lo que tú quieres que nosotros seamos como creyentes, como hijos tuyos, Padre. Bendecimos a cada uno de los hermanos y hermanas que hoy se han conectado, que hoy han dispuesto este tiempo para escuchar de tu palabra, Señor. Y pon en mí siempre esa palabra, Señor, que no sea yo el que hable, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor. Gracias porque tú nos guías siempre, tú nos diriges, y gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia que siempre es para con tus hijos. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a seguir, como les dije, con el estudio de Filipenses. Estamos en el capítulo 3 y el miércoles pasado estuvimos hablando sobre los versículos 16, 17 y 18. Avanzamos 3 versículos y voy a retomar el último. Siempre me gusta, antes de iniciar con el versículo que nos toca para este miércoles, siempre tomar el versículo anterior para contextualizar y para seguir el hilo, como dicen, ¿verdad? Y en el versículo 18 decía: porque por ahí andan muchos. Y yo decía el miércoles pasado, no habla de poquitos, habla de muchos. Dice: por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, de los cuales hablé muchas veces, dice. Y aún ahora lo digo llorando. Es decir, había un dolor en Pablo de ese tipo de creyentes, de ese tipo de cristianos que lo único que hacían era perturbar a los que querían buscar de Dios realmente, conocer de Jesucristo. Dice: y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y yo les decía el miércoles pasado que Pablo no solo le había hablado o le está hablando aquí a la iglesia de los filipenses ahí en Filipos, sino que a otras iglesias ya sobre este mismo tema Pablo les había hablado, les había conversado. Les dije que lo había hecho a los romanos y yo les di algunos versículos. Si usted no los anotó, se los voy a dar nuevamente hoy sobre estas advertencias de estas personas que se levantaban para distorsionar, para confundir, más allá que para ayudar a otros a llegar a los pies de Cristo, a conocer de Cristo. Más bien estas personas se levantaban para entorpecer, para su vanagloria, para su propio ego. Y Pablo lo dijo en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. A la iglesia en Roma, Pablo hizo esta misma advertencia. También la hizo a los Gálatas. Ahí en Galacia, Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 7, también le hace una advertencia sobre este tipo de personas.
Y en Efesios, a la iglesia de Éfeso, también en Efesios 4:14, Pablo les habla sobre estos personajes, sobre este tipo de personas. Por eso es que aquí Pablo en el versículo 12 dice, os dije muchas veces. Es decir, Pablo casi que a todas las iglesias les advertía, porque si debemos saber algo, hermanos, y lo decía el miércoles pasado, si debemos saber y entender algo, es que los enemigos de la cruz siempre se van a levantar, siempre van a haber dentro de los templos, dentro de la iglesia universal de Cristo, van a haber personas que son enemigos de la cruz. Y más o menos yo les dije el miércoles pasado a qué se refieren los enemigos de la cruz, a estas personas que buscan el beneficio propio, que buscan cómo su orgullo levantarlo, cómo sentirse importantes. Y ahora en el versículo 19 vamos a ver un poquito sobre esto y vamos a analizar un poquito lo que Pablo aquí en Filipenses capítulo 3 versículo 19 nos habla con respecto a estos enemigos de la cruz, los cuales en el día de hoy todavía se levantan, y nosotros tenemos que estar apercibidos, tenemos que ser cuidadosos de ese tipo de personas. Y vamos a ir entonces al versículo 19 y vamos a leer lo que nos dice el versículo 19. Estamos en Filipenses capítulo 3 versículo 19. Ojo lo que dice de esos enemigos de la cruz. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí Pablo hace una aclaración de cuál es la condición de estos enemigos de la cruz. Y una de las principales que dice es, el fin de los cuales será perdición. Todos estos hermanos que son enemigos de la cruz, que lo que buscan es su propio beneficio, que lo que buscan es sacar un provecho del evangelio, que lo que buscan es sacar un beneficio del evangelio. Ese tipo de personas que su intención nunca es predicar a Cristo crucificado, a ese que resucitó, a ese que se levantó de los muertos, a ese que ahora está sentado a la diestra del Padre y por la cual toda la humanidad a través de esa sangre derramada en la cruz puede recibir salvación, sino que lo que andan buscando es como ellos, no importa quién se salva y quién no se salva, mientras ellos obtengan un beneficio, todo está bien. Dice Pablo que el fin de estas personas será perdición, hermanos. Es decir, el final de estas personas, la conclusión de estas personas, el destino de estas personas es perdición. No hay otro camino, no hay otro destino para este tipo de personas, a no ser que se arrepientan verdaderamente. A no ser que cambien, que sean transformados, que esa vanagloria, que ese orgullo, ese deseo de complacerse a sí mismo, ellos lo quiten de su mente y ellos comiencen a entender que a quien se le debe dar la gloria y que por quien se trabaja y a quien se sirve es nada más para darle la gloria a Dios. Entonces dice, el fin de los cuales será perdición, dice, cuyo Dios es el vientre. Y esto tiene que ver con algo, hermanos. Aquí se refiere al vientre como el placer propio, sus propios deseos y apetitos. Por eso el miércoles pasado le decía sobre este tipo de personas. Si usted dice, pastor, ¿cómo me puedo dar cuenta quiénes son enemigos de la cruz? Bueno, vea cuáles son sus intenciones. Y al ver la intencionalidad nos podemos dar cuenta si es una verdadera persona, si es un verdadero hombre o es una verdadera mujer que lo que busca es que la gloria de Dios sea exaltada, si lo que busca es que el reino de Dios siga avanzando, aún yendo en contra de sus propios deseos, yendo en contra de sus propios placeres, aún teniendo que sacrificar cosas. Entonces nos daremos cuenta que son personas genuinas, que lo están haciendo por el amor a Jesucristo y no por el amor propio. Y hay que ver varias cosas aquí, hermanos, y quiero que las vayamos detallando. Lo primero que dice, cuyo Dios es el vientre. Vea que la palabra Dios, ahí en el versículo que está en la Biblia, ahí la palabra Dios está en minúscula, no en mayúscula. Por lo tanto, está haciendo una referencia de que ese Dios no es el Dios todopoderoso, porque el Dios todopoderoso
El Dios que usted y yo adoramos se escribe con mayúscula, pero el Dios que no es ese Dios se escribe con minúscula. Yo el domingo, si no me equivoco, fue este domingo que yo predicaba sobre esa idolatría, cuando nosotros al Dios, a ese Dios soberano, a ese Dios que está sentado en el trono, nosotros lo acomodamos o lo moldeamos a nuestro gusto, a nuestra conveniencia. Yo decía, ahí es donde ya comienza a entrar la idolatría, porque estamos haciendo un Dios que no es el Dios que está en el cielo. Estamos haciendo un Dios que es un Dios conforme a mis deseos, conforme a mis gustos, conforme a mi conveniencia. Por eso aquí la Biblia dice, cuyo Dios es el vientre. Son esos tipos de creyentes, hermanos, que muchas veces están tratando de distorsionar la palabra de Dios a su propia conveniencia, buscando siempre una excusa o una justificación a sus actos, aunque eso vaya en contra de lo que la palabra de Dios dice. Hermano, y en esto hay que ser, la gente y es muy inteligente. La gente no va a quitarle ningún tipo de palabra a la Biblia, porque sabe que la misma Biblia dice que hay de aquel que le añada o le quite a esta palabra algo. La gente no le va a añadir nada, ni le va a quitar nada, pero va a ser como moldean la palabra, la misma palabra que está aquí, la misma palabra que usted lee y que yo leo, la misma palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo. Ese tipo de personas van a buscar cómo la acomodan a su conveniencia. ¿Cómo hacen para que ese texto bíblico lo sacan del contexto, lo sacan de todo lo que realmente lo rodea ese versículo para acomodarlo a su beneficio, hermanos? De esos hay muchos dentro de la iglesia y tenemos que tener mucho cuidado. Son ese tipo de cristianos que tienen esa frase, todo nos está permitido. Pastor, es que todo se puede, depende cómo lo veamos, es la forma en cómo se vea. La Biblia lo dice, o tal vez dicen esta frase, la Biblia lo dice, pero yo lo veo de otra manera. Yo soy así, no voy a cambiar. Distorsionan la palabra. Sí, pastor, sí lo dice así la Biblia, pero yo creo que tal vez eso era de esta manera. Y comienzan a buscar, a ver cómo la pieza, aunque no sea de ese lugar donde tiene que ir, de esa parte del rompecabezas, buscan cómo hacer que esa pieza entre. Aunque se dan cuenta que no entre, la tratan de meter a la fuerza con tal de un beneficio propio. Y tenemos que tener cuidado con eso. Por eso la Biblia nos dice en Primera de Corintios capítulo 10, del versículo 23 al 24, la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y vuelve a repetir de nuevo, dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, lo que la Biblia dice es que todo, sí, Dios en su soberanía ha permitido el libre albedrío en nosotros. Usted puede hacer todo lo que usted quiera, hermano y hermana. Mi amigo y mi amiga que me escucha. Usted puede hacer todo lo que quiera. Yo puedo hacer todo lo que quiera. El problema es, ¿me conviene? La pregunta es, ¿me edifica? Porque vean lo que sigue diciendo en el versículo 24. Dice, ninguno busque su propio bien. Es decir, no pensemos en nosotros. Y es que a muchos toman esta parte de la religiosidad, del cristianismo, porque ven en el cristianismo y en la religiosidad una oportunidad para sacar provecho propio. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque ese no es el fin. Dice, no busque su propio bien, sino el del otro. Esta gente, hermanos, que se estaba levantando en esta época de Pablo, el cual Pablo dice, he hablado mucho a ustedes sobre esto. Este tipo de judaizantes, este tipo de gente que buscaba cómo impregnar, cómo meter la ley, a pesar de que Cristo había dado libertad. Ellos venían a ver cómo hacían. Este tipo de personas no estaban pensando en estas personas. No estaban buscando hacerle bien a estas personas. Ellos lo que estaban buscando era mantener su estatus. Era mantener su regla. No andaban buscando el bien. Y dentro de la iglesia, desdichadamente,
Hay muchos que andan buscando, no el bien suyo ni el bien mío, hermano, andan buscando cómo se benefician a sí mismos. Y tenemos que tener cuidado con eso. También dice en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, dice, alégrate joven en tu juventud. Yo sé que tal vez este es un versículo que se toma mucho para la parte juvenil, cuando uno está en la juventud, pero es un versículo que aplica para todo tipo de edad en la que usted esté. Dice, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe, hace una aclaración aquí. Vea, en este libro de Eclesiastés, Salomón lo que está diciendo es, usted puede hacer lo que usted quiera. Usted puede tomar las decisiones que usted quiera. Usted puede tomar el rumbo en su vida como usted quiera. Pero, y cuando hay un pero tenemos que poner atención, dice, pero sabe, es decir, pero entienda algo, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Hermanos, Dios nos ha dado la libertad de hacer lo que nosotros queramos, como queramos y cuando queramos. Pero tenemos que tener algo claro, hermanos, que todo eso que hicimos, que quisimos hacer, el Señor lo va a juzgar. Y el Señor lo va a poner, una vez, un domingo prediqué sobre la balanza. El Señor lo va a poner sobre la balanza. Y va a valorar si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Va a valorar si lo hice por un beneficio propio y si yo más bien, en lugar de ser un cristiano, lo que era un enemigo de la cruz. Yo espero que usted me esté comprendiendo lo que le estoy diciendo en esta noche. Cuyo Dios es su vientre. Cristianos que no muestran ninguna transformación en sus vidas, por lo cual muchos ni siquiera se distinguen de los inconversos. Hermanos, esto es algo que estamos viendo hoy en día dentro de la iglesia. Hoy la gente tiene que decir que es cristiana porque a simple vista no se muestra la diferencia. Hoy usted tiene que mostrar una Biblia debajo del hombro para que se den cuenta que usted es cristiano, porque a simple vista no se pueden dar cuenta, no pueden distinguir si usted es cristiano o no es cristiano. ¿Por qué? Porque el mismo vocabulario que usa la gente inconversa es el mismo que usan los cristianos muchas veces. Que los mismos lugares que visitan los inconversos son los mismos lugares que visitan los cristianos. Y cuando digo esto hago una aclaración, ¿verdad? Porque obviamente hay muchos lugares a los que nosotros vamos que también van los inconversos. Usted va a una tienda y también los inconversos van a una tienda. Usted va a un mall y también los inconversos van a un mall. Estoy hablando de lugares que sabemos que no son apropiados, que no son correctos. Hay formas de vestir, hermanos, que uno no sabe si son creyentes o no creyentes. Y nosotros en todo, la Biblia dice que aún en nuestra forma de vestir, hermano, escúcheme bien, porque hasta esto lo distorsionan. Hay gente que no quiere entender esto. Y hay gente que aunque en la Biblia está, ellos lo distorsionan a su manera. Pero la Biblia dice que nosotros debemos vestir decorosamente. Debemos vestir bien. Y hay cristianos que no lo hacen y tenemos que tener cuidado. Tenemos que hacer una diferencia. Porque muchos, como a mí me gusta vestirme así, entonces yo visto así. Pero no son sus deseos ni sus gustos. Es lo que la Biblia dice, lo que Dios quiere de nosotros, lo que la palabra pide de nosotros. Es que yo hablo así. No es como usted se sienta a gusto hablando. Si eso va en contra de como la Biblia nos dice que nosotros tenemos que hablar, de lo que tiene que salir de nuestra boca, nosotros tenemos que hacer un cambio. Pastor, es que yo me manejo de esta forma. Bueno, pero si esa forma va en contra de lo que la palabra de Dios dice y usted se está pareciendo más al mundo que a un hijo de Dios, pues tiene que recapacitar. Porque entonces usted está viviendo para sus deseos, para sus caprichos, para sus gustos. Y nosotros como hijos de Dios no estamos para eso. Cuyo Dios es su vientre, y sigue diciendo, cuya gloria es su
vergüenza, cuya gloria es su vergüenza, de los cuales Pablo dice que su gloria es su vergüenza. Cuando Pablo dice que su gloria es su vergüenza, lo que quiere decir es que muchos se orgullecen de esa conducta cuando más bien deberían sentir vergüenza. Hay muchos que se enorgullecen de su conducta espiritual, pero realmente deberían de sentir vergüenza. Porque lo que están dejando en mal es el evangelio. Lo que están dejando mal es el nombre de Cristo. Porque están poniéndose ellos por encima de Dios. Porque están poniendo sus deseos por encima de Dios. Porque está más aflorando su carnalidad que Dios, que la espiritualidad. Más bien deberían sentir vergüenza. Y yo quiero ir con ustedes a un ejemplo que está en Primera de Corintios. Yo quiero que usted vaya un momentito conmigo a Primera de Corintios, capítulo 5. Yo lo leí el domingo porque estaba hablando un poquito, no de esto, pero me servía para lo que estaba hablando. Y yo les dije el domingo que el miércoles lo iba a hablar, que hoy lo iba a hablar. Y vea lo que pasa en la iglesia de Corintios. Vea lo que pasa. Primera de Corintios, capítulo 5. Voy a leer todo, del 1 al 13. Vamos a leerlo todo. Es importante para ver lo que estaba pasando en esta iglesia. Y ahorita les voy a hablar el contexto de lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Y por qué Pablo contestó muchas preguntas. Y por qué Pablo exhortó a la iglesia de Corinto en algunas cosas. Pero vean lo que estaba pasando aquí en Primera de Corintios, capítulo 5. Ojo lo que dice la palabra. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ojo lo que está diciendo dentro de la iglesia, hermanos. Esto no estaba pasando afuera. Vea que Pablo está diciendo, es más, afuera esto no se tolera. Afuera de la iglesia, más bien esto se aborrece. Esto se recrimina. Esto no se permite. Y aquí dentro de la iglesia está pasando. Es lo que Pablo está diciendo. Ojo, dice el versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. Vosotros estáis envanecidos. Cuando habla de envanecidos, está hablando de orgullosos. Ustedes están siendo orgullosos. Y ahorita les voy a explicar de qué. Dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia, es decir, no es bueno ese orgullo, qué cargas se sentían los de la iglesia de Corintios, ¿verdad? Qué cargas que somos, qué espirituales, qué abundancia hay aquí del espíritu, ¿verdad? Dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, ojo, ninguno que llamándose hermano
fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Uf, esta palabra es fuerte, hermanos. Para aquellos que dicen que el pecado entre la iglesia se debe tolerar, que no hay que juzgar. Vea, Pablo dice, ya yo lo he juzgado, aunque estoy ausente, aunque en cuerpo no estoy presente, ya yo lo he juzgado. Es decir, nosotros tenemos la autoridad, hermano, para tomar decisiones. Pero aquí lo importante, para no salirme un poco de lo que estamos hablando, había una situación en la iglesia en Corinto. En la iglesia de Corinto ellos se creían muy espirituales porque los dones estaban aflorando dentro de la iglesia. Pero resulta que el don que a ellos más les gustaba era el don de hablar en lenguas. Probablemente porque era más visible, probablemente porque era el que la gente escuchaba, ¿verdad? Y era el que estaba más aflorando, era como podríamos decir, el más popular en ese momento. Y ellos estaban discutiendo que cuál don era mejor, si el hablar en lengua, si en esto, si en el otro. Por eso Pablo, allá por si no me equivoco, el capítulo 12, sí, el capítulo 12 habla de los dones espirituales. Y al final del capítulo 12, Pablo le dice en el versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y comienza a hablar del amor. ¿Por qué? Porque estaban generando cierta división para ver quién tenía mejor don, quién hablaba más lindo en lenguas, o quién las decía más duro y quién las decía más suavecito. Es decir, estaban en ese, no tal vez pleito, pero en esas diferencias, más preocupados en eso, ver quién tenía un nivel de espiritualidad más alto. Y por estar enfocados en eso, hermanos, por estar enfocados en esas cosas, ellos eran la mejor iglesia. La iglesia más carga. Ellos estaban orgullosos de la iglesia que tenían, de cómo llevaban la espiritualidad. Pero dentro de la iglesia había una persona que estaba cometiendo un pecado que ni siquiera era aceptado afuera de la iglesia. Y ellos, por estar tan orgullosos, envanecidos, jactándose de sus dones y de sus grandes experiencias espirituales, estaban siendo permisivos con el pecado de este hombre dentro de la iglesia. Por eso es que aquí dice cuya gloria es su vergüenza. Eso que para ellos era la gloria, más bien debería ser la vergüenza de lo que ellos estaban siendo permisivos ahí. Los corintios estaban envanecidos, es decir, orgullosos, en lugar de avergonzarse y humillarse por lo que estaba pasando en la iglesia y por lo cual ellos lo habían permitido, porque ellos lo conocían. Por eso Pablo los exhorta. Y este capítulo 19, versículo 19 de Filipenses, termina diciendo que solo piensan en lo terrenal. Es decir, él está diciendo, hay enemigos de la cruz cuyo destino es la perdición, cuyo final es la perdición. Estos enemigos de la cruz, su Dios es su vientre, es decir, sus deseos, sus propios beneficios. Sacar beneficio propio, es decir, yo salir ganando, no importa lo que pase con los demás, yo salir ganando, cuyo Dios es su vientre. Lo segundo que decía ahí, o lo tercero que decía ahí, era cuya gloria es su vergüenza. Es decir, estaban más enfocados en qué nivel de espiritualidad tenían y no se daban cuenta de lo que estaba pasando y lo que ellos tenían que hacer de lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Y el cuarto punto que dice aquí, dice que solo piensan en lo terrenal. Esto es cuando muchos están pensando en los beneficios de hoy. Están buscando una satisfacción para hoy, sin estar pensando en los beneficios eternos. Hermanos y hermanas, no podemos decir que no hay en este mundo cosas que nos puedan producir beneficios temporales.
Claro que sí, hay muchas cosas, hay mucha atracción, hay mucha seducción de muchas cosas que nos van a traer beneficios temporales, hermanos. El mundo no te va a poner, ni me va a poner, mi amado hermano, mi amada hermana, no nos van a poner cosas feas. Cuando la serpiente se presenta ante Eva, dice que la fruta de la cual la serpiente le estaba diciendo que comiera, dice que era codiciable. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que se veía agradable, que se veía sabrosa esa fruta, que daban ganas de pegarle un mordisco a esa fruta. No era una fruta fea, porque si hubiera sido una fruta ahí toda mayugada, si hubiera sido una fruta que de repente hasta cosillas le salían ahí a la fruta, probablemente Eva no hubiera tenido ninguna intención, por más de que la serpiente le dijera que la comiera, comerla. Pero se le presentó una fruta agradable, codiciable. Hermanos, Satanás siempre nos va a presentar cosas agradables, codiciables. Cosas que van a ser bonitas a la vista. Pero que detrás de esas cosas, hermanos, solo hay, como decía este mismo versículo, perdición. Solo hay destrucción. Y muchos hermanos andan buscando esos beneficios temporales. Mucha gente dentro de las iglesias andan buscando los beneficios temporales, olvidándose de los beneficios eternos, hermano. Por eso dice que solo piensan en lo terrenal. Hay gente que solo está pensando en las cosas de esta tierra. Y con eso, hermano y hermana, no estoy diciendo que eso esté mal. No estoy diciendo que eso es incorrecto. Obviamente que tenemos que pensar en cosas. Vivimos en esta tierra. Pero no enfocarnos y poner toda nuestra atención en las cosas terrenales. Porque cuando usted piensa en lo terrenal más que en lo espiritual, usted está poniendo esta tierra por encima de Dios. Muchos que estos van en contra de Dios, muchos de estos beneficios van en contra de Dios, hermano. Y uno los ve, hermanos, decisiones que a veces hay gente dentro de la misma iglesia que toma, que uno dice, esto no es bueno. La palabra dice cosas contrarias a esto. El consejo de Dios va contrario a esto. Pero como a mí me gusta, como a mí me llena, como a mí me satisface, como yo me siento a gusto, yo lo tomo. ¡Qué gran error! ¡Qué gran error! ¿Sabe por qué? Porque están pensando en el hoy, en disfrutar hoy. Pero puede ser que el disfrutar hoy le traiga a usted o me traiga a mí una desgracia mañana. Tenemos que tener cuidado. Pablo era un hombre que más que pensar en lo terrenal, que podía traer de repente una satisfacción temporal, él pensaba en lo espiritual, que iba a traer una satisfacción eterna. Hoy tristemente vemos cómo en la iglesia muchos están más enfocados en lo terrenal que en lo espiritual. Sin entender que nosotros estamos en esta tierra, pero no pertenecemos a esta tierra. Hermanos, a veces tenemos que cambiar ese chip. Usted y yo caminamos en esta tierra, nos movemos en esta tierra, pero nosotros no pertenecemos a esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo junto con Cristo. Por eso allá en el libro de Efesios, la palabra nos dice que estamos sentados junto con Él en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque nosotros cuando reconocemos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, pasamos de vivir una vida enfocada en esta tierra a vivir una vida enfocada en nuestra casa eterna que se llama cielo. Yo espero que en esta noche usted me esté comprendiendo. Por eso es que la Biblia nos dice que nosotros la mirada la tenemos que poner arriba donde está Cristo. Por eso dice poner la mira en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, donde está el Señor.
Y muchos de nosotros hemos perdido de repente esa mirada. Y hemos cambiado y estamos viendo cosas que no deberíamos estar viendo. Y tenemos que tener cuidado con eso. Porque nosotros no nos debemos enfocar en lo terrenal, hermanos. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, hermanos. Todo lo de este mundo va a pasar, todo lo que aquí hay va a pasar, hermano. Como nos ha costado como iglesia entender que todo lo que tenemos en esta tierra va a pasar. La casa que usted tiene se va a quedar aquí. El carro que usted tiene se va a quedar aquí. El trabajo que usted tiene se va a quedar aquí. Todo lo que usted tiene, posee, se va a quedar aquí. Porque esto va a pasar, esto es efímero, es por un tiempo nada más. Pero hay una eternidad que nos espera, hay un cielo que nos espera. Hay un lugar que nos está esperando, que ahí no vamos a estar 1 año, 2 años, 20 años, 80 años, 100 años. Ahí vamos a estar toda una eternidad, vamos a vivir para siempre. Y hoy